¿Encontrar el DHS hace que desaparezca la enfermedad? Quiero hablarte de esto o de este tema porque creo que es una de las mayores confusiones que hoy en día existen con la medicina germánica. Todos los días recibo cientos de mensajes, personas que me dicen: Juan, necesito encontrar el DHS. Decime cuál fue mi DHS. Si encuentro mi DHS, ¿me voy a curar? Entonces, entiendo perfectamente de dónde proviene esta idea, esta creencia, porque durante muchos años se instaló la idea de que todo consistía en encontrar un único acontecimiento, ¿sí? Y eso explica de alguna manera lo que una persona está viviendo, ¿sí? Pero quiero invitarte a que te cuestiones, a pensar esto desde otro lugar. Incluso si dentro del enfoque terapéutico que yo trabajo logramos identificar un acontecimiento que la persona vivió como profundamente impactante, el verdadero trabajo recién comienza ahí, ¿está? Porque encontrar una explicación intelectual no transforma automáticamente a una persona o la vida de una persona. Comprender algo intelectualmente no significa haberlo integrado. Y esto no ocurre solamente cuando alguien atraviesa un problema de salud, una enfermedad, ocurre en todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿cuántas personas saben perfectamente por qué les cuesta poner límites y sin embargo siguen sin poder hacerlo? ¿Cuántas personas entienden por qué eligen siempre, digamos, el mismo tipo de parejas y continúan repitiendo la misma historia? Entonces, saber no siempre es transformar. Y creo que con el DHS está ocurriendo algo muy parecido a lo que ocurre con la medicina tradicional cuando pensamos que anda, toma esta pastilla y vas a resolver todo. Anda a resolver DHS, no. Estamos acostumbrados a que nos digan: toma esa pastilla, ¿está? Y se te va a pasar. Bueno, hoy muchas personas cambiaron la pastilla por otra idea igual de simplista. Andá y busca el DHS y resolver el conflicto. Encontralo y listo. Como si encontrar un supuesto conflicto fuera suficiente para poder resolver una situación profundamente compleja para esa persona. Y desde mi mirada, desde mi enfoque o desde mi entendimiento o acompañamiento terapéutico, eso es una mirada demasiado reduccionista para un ser humano. Entonces, la vida de esa persona no puede reducirse a un único acontecimiento. Ninguna historia se puede explicar por un solo momento. Entonces, antes de ese momento pasaron muchísimas cosas en la vida de esa persona. Hubo una infancia, hubo vínculos, hubo aprendizajes, experiencias que fueron moldeando toda la manera de percibir la realidad en esa persona. ¿Está? Y todo eso fue preparando el terreno para que, llegado a un determinado acontecimiento, esa persona le otorgue un significado específico. Por eso la verdadera pregunta nunca es solamente ¿qué pasó?, sino ¿por qué eso que pasó tuvo ese significado para esa persona y lo tradujo en una enfermedad, por ejemplo? ¿Está? Ahí aparece un concepto que para mí es central, que es la subjetividad o la percepción, que es el punto donde la experiencia externa se traduce en una respuesta biológica, ¿sí? Y no es solamente el hecho lo importante acá, es la manera en que ese hecho fue vivido, interpretado, significado. Entonces, dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y construir respuestas completamente diferentes u opuestas. Entonces, el trabajo terapéutico consiste, digamos, en comprender cómo fue construyendo a lo largo de su vida la persona esa subjetividad. ¿Qué es lo que hoy habita en la psique de esa persona? ¿Qué aprendizaje fue incorporando? ¿Qué experiencias tempranas y traumáticas fueron moldeando toda su forma de interpretar su mundo, su realidad? ¿Qué creencias sostiene? ¿Qué emociones expresa o calla esa persona? ¿Qué necesidades nunca pudo expresar? ¿Qué historias siguen abiertas en esa persona? ¿Qué patrones se siguen repitiendo una y otra vez? Y sobre todo una pregunta que para mí es fundamental: ¿cuál es la estructura, digamos, que le da sentido al comportamiento de ese programa en la vida de la persona? Porque ningún comportamiento humano aparece por una casualidad. Siempre existe una lógica interna, siempre existe una organización psicológica que le da coherencia a esa manera de responder frente a la vida. Y si no comprendemos esa estructura,
cualquier explicación termina siendo superficial o simplista. Por eso cuando una persona me dice, Juan, decime cuál fue el DHS, yo le respondo que el verdadero trabajo no consiste únicamente en encontrar un hecho, porque encontrar el DHS es como ir y tomar un medicamento, básicamente, ¿sí? Sino hay que comprender cuál es el sentido, el hecho que adquirió dentro de su historia, en la vida de la persona. Entonces muchas de esos acontecimientos no fue solamente un desencadenante o una forma de interpretar la realidad de la persona, sino que venía construyendo desde hace muchos años toda esa situación. Y ahí comienza el verdadero proceso terapéutico. Entonces en consulta realizamos una anamnesis profunda que suele durar 2, 3 horas a veces, y no buscamos solamente un acontecimiento o una fecha, ¿está? Sino que buscamos comprender a la persona, escuchamos su historia, observamos sus vínculos, su manera de relacionarse, de recordar, todas las palabras que utiliza, las emociones que aparecen y todo aquello que todavía permanece sin elaborar en la persona. Entonces, para este trabajo utilizo herramientas como el hipnoanálisis, la terapia Gestalt, la PNL, porque muchas veces el cambio no ocurre cuando una persona recuerda algo, sino que ocurre cuando logra darle un significado diferente, cuando integra una experiencia, cuando toma conciencia de cómo fue construyendo su forma de percibir la realidad y comienza a relacionarse consigo misma, consigo mismo y con los demás desde un lugar distinto. Porque una cosa es comprender un conflicto biológico y otra muy diferente es transformar la estructura que le dio origen. Y ahí está la diferencia entre una explicación y un verdadero proceso terapéutico. Hay personas que identifican perfectamente un acontecimiento, un DHS, algo importante en su vida, y sin embargo siguen reaccionando exactamente igual, de la misma manera, y la enfermedad sigue. Siguen sintiendo lo mismo, siguen eligiendo igual, siguen reaccionando igual, siguen respondiendo de la misma manera o desde los mismos miedos, ¿sí? O desde los mismos patrones. Entonces uno se pregunta, ¿qué cambió realmente? Si no cambio la estructura que organiza la manera de vivir de esa persona. Entonces encontrar una explicación termina siendo, digamos, solamente un dato interesante, ¿está? Entonces lo que transforma no es la explicación, lo que transforma es el proceso, y ese proceso implica revisar creencias, cuestionar patrones, confrontar situaciones, asumir responsabilidades, aprender a poner límites, tomar decisiones difíciles, incómodas, modificar vínculos, ¿está? Animarse a vivir de otra manera diferente, y eso requiere tiempo, compromiso, valentía, honestidad con uno mismo. Y vivimos en una sociedad que busca soluciones rápidas. Queremos respuestas inmediatas para todo, queremos que alguien nos diga qué nos pasa y cómo resolverlo en 5 minutos. Pero el ser humano no funciona así, ¿está? Una vida no cambia por una explicación brillante. Cambia cuando una persona está dispuesta a atravesar un proceso profundo de autoconocimiento y de transformación. ¿Está? Por eso, más que obsesionarte con encontrar un supuesto DHS, yo te invitaría a hacerte preguntas mucho más importantes o incómodas. ¿Quién soy hoy? ¿Cómo aprendí a interpretar la realidad de esta manera? ¿Qué sigue habitando en mi psique? ¿Qué patrones siguen organizando mi forma de vivir? ¿Qué necesito transformar para dejar de responder siempre desde el mismo lugar? Porque desde mi experiencia clínica, ahí comienza el verdadero acompañamiento terapéutico, ¿sí? No en la búsqueda desesperada de una respuesta única, sino en la construcción consciente de una transformación profunda en la persona. Y cuando cambia la manera en que una persona se comprende a sí misma, por ejemplo, y se relaciona con su propia historia y con todos, muchas veces también empieza a cambiar la manera en que empieza a vivir su momento presente, ¿sí? Ese para mí es el verdadero sentido del proceso terapéutico, ¿sí? Pero no se puede reducir todo a encontrar tu DHS y te curaste. No funciona así, lamentablemente.